Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos. En este episodio hablaremos sobre el concepto y alcance de las analíticas del aprendizaje para la mejora del proceso educativo y de cómo, a partir del uso de este tipo de herramientas, se puede comprender el comportamiento estudiantil para tomar decisiones basadas en evidencia en los contextos educativos. Tendremos como invitada a Mónica Hernández Campos. Ella es egresada de Psicología de la Universidad de Costa Rica y máster en Ciencias Cognitivas de esta misma universidad. Mónica labora como asesora académica e investigadora del Tecnológico de Costa Rica. Y para el momento en que grabamos esta entrevista, en el 2025, es doctoranda del programa Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, desarrollando precisamente sus investigaciones sobre analíticas de aprendizaje para la mejora continua en educación superior. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y conversar un poco de estos temas que creo que son de interés general para profesorado y instituciones de educación superior. Por favor, explícanos qué son las analíticas de los aprendizajes y cuál es el valor de usar la analítica de aprendizaje en instituciones de educación superior. Bueno, las analíticas de los aprendizajes emergen aproximadamente en el 2012 y se comprenden como el proceso para medir, recolectar, analizar y visualizar datos relacionados con el estudiantado y el contexto educativo, con la finalidad de comprender y optimizar los procesos de aprendizaje y el entorno de aprendizaje como tal. Este abordaje ha generado una promesa muy importante en el mundo de la academia y también en el mundo de la educación, y esta promesa es potenciar el logro de los resultados de aprendizaje de las personas estudiantes. El valor de esto es que a partir de la recolección de estos datos y la visualización se pueden tomar decisiones basadas en evidencia para la mejora continua, la mejora de la calidad del proceso educativo como tal. Por ejemplo, a través de las analíticas de los aprendizajes se puede comprender qué factores están asociados al rendimiento académico o al abandono escolar. Existe una subrama dentro de las analíticas del aprendizaje que se llama analíticas curriculares, que se enfocan en, igual, recolectar información, analizarla y visualizarla, pero específicamente enfocada en procesos curriculares para informar la toma de decisiones y también apoyar la evaluación de resultados de aprendizaje, que en enfoques educativos basados en competencias o por resultados de aprendizaje toman gran valor porque permiten identificar si realmente ese abordaje de aprendizaje está siendo efectivo, es decir, si lo que el currículum o la oferta académica está ofreciendo realmente se está cumpliendo, si los estudiantes están logrando alcanzar esas metas. También es muy valioso este tipo de herramientas, por ejemplo, en procesos ya de acreditación, donde las agencias acreditadoras han hecho un giro y han enfocado la mirada en que las instituciones de educación superior demuestren que realmente sus estudiantes están alcanzando las metas en cuanto a aprendizaje que ofertan. Entonces, este tipo de herramientas puede apoyar esos procesos, tanto para apoyar la acreditación y decirle a los entes acreditadores, miren, este es el logro de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también para poder tomar decisiones a lo interno del programa. Actualmente el enfoque por enfoques educativos por resultados de aprendizaje o por competencias han cobrado especial importancia porque las demandas de la sociedad requieren de personas profesionales con una formación integral, es decir, que no solo tengan este conjunto de conocimientos disciplinares y que a nivel técnico se manejen muy bien, sino que tengan otras habilidades como comunicación, trabajo en equipo,
liderazgo, resolución de problemas complejos, que de verdad primero les abra oportunidades en el mundo del trabajo, pero que también con este conjunto de habilidades puedan contribuir con la resolución de los grandes retos de la sociedad. Entonces, justamente este tipo de herramientas pueden apoyar esos procesos. Máxime que, por ejemplo, en el contexto de los procesos de acreditación se requiere del manejo de grandes cantidades de información, ¿verdad? Lo cual puede generar recarga de trabajo, resistencia en el profesorado, y esa no es la idea. La idea es que el personal docente participe activamente de la mejora continua, se empape de cómo pueden generar estos procesos educativos de manera óptima, y en ese sentido estas herramientas tienen ese propósito: agilizar esos procesos y ayudar a tomar decisiones basadas en evidencia sin el desgaste que implica hacer esto a pie. Es decir, las analíticas de aprendizaje es una herramienta de medición, ¿verdad?, que la pueden utilizar tanto docentes para ver el avance de los aprendizajes de sus estudiantes o de las competencias, pero también desde más arriba, desde la parte de diseño curricular. Sí, efectivamente, se pueden utilizar analíticas curriculares en distintos niveles. Por ejemplo, la persona docente puede decir, bueno, yo dispongo de estos datos de mis estudiantes y quiero ver, por ejemplo, en qué momento se puede predecir que un estudiante va a dejar un curso. O sea, se puede hacer a nivel microcurricular, pero también se puede hacer a nivel institucional, de manera que esos datos les sean de utilidad a los tomadores de decisiones y también a las personas docentes. Es decir, se puede hacer en distintos niveles, con distintos propósitos y objetivos. DEDUN, 50 años de generar comunidad entre docentes universitarios. También es valiosa la analítica de los aprendizajes porque permite generar registros históricos que consideran las particularidades de cada contexto. Uno de los grandes retos en la investigación educativa es que es muy difícil la generalización porque cada contexto educativo es un mundo, tiene sus propias características. Los estudiantes tienen distintas características sociodemográficas, entonces no aplican como los mismos resultados o las mismas recetas para todas las universidades o para todos los centros educativos, pero sí permite generar registros históricos a nivel institucional para poder identificar patrones. Y bueno, si bien es cierto, hay un tipo de herramientas que generan datos para, por ejemplo, datos de tipo descriptivo, para ver promedios y frecuencias, también existen modelos mucho más complejos que se pueden utilizar herramientas de data mining, donde se pueden generar modelos estadísticos con múltiples variables para ver patrones o tendencias, generar modelos predictivos, y esto justamente informa a los tomadores de decisiones, a las autoridades de a qué cosas hay que prestar atención, o se pueden generar sistemas de realimentación en vivo para que los estudiantes, por ejemplo, sepan cuándo tienen que prestar especial atención a X tarea, y que puedan monitorear también su propio proceso de aprendizaje. Entonces, el alcance es muy amplio. DEDUN Radio. ¿Sabías que? El DEDUN nace con el nombre de Centro de Docencia e Investigación en 1975. Mónica, vos actualmente laborás en el Centro de Desarrollo Académico del Tecnológico de Costa Rica. Anteriormente a esta investigación que ustedes están desarrollando, ¿ya habían trabajado anteriormente con las analíticas de aprendizaje o es la primera vez? Bueno, para responder esa pregunta, le voy a contar un poco cuál ha sido la experiencia, o sea, cómo fue que inició el proceso para investigar analítica de los aprendizajes. Mi experiencia va en dos sentidos. Por un lado, la parte académica y por otro lado, la parte profesional.
Como bien decías, yo me desempeño como asesora académica en el Centro de Desarrollo Académico y dentro de este rol nosotros tenemos distintas funciones, por ejemplo, diseño y rediseño curricular, capacitación docente, investigación educativa, evaluación para la acreditación, calidad, virtualización y bueno, esas son las áreas que nosotros desarrollamos. Primero nosotros empezamos acreditando los programas con el CAB, que es el Canadian Engineering Accreditation Board, y luego con APIA, que es una agencia que es perteneciente al Colegio Federado de Ingenieros. Lo que tienen en común estas dos agencias es que ambas son miembros plenos del Acuerdo de Washington. Nosotros inicialmente empezamos con la agencia canadiense porque no existía en Costa Rica una agencia que se enfocara en calidad en programas de ingeniería. Entonces nosotros empezamos esta colaboración con ellos, pero el Colegio Federado de Ingenieros logró constituirse como un miembro pleno del Washington Accord y entonces se abrió la oportunidad de empezar a acreditar nuestros programas con esta agencia que ahora acredita a nivel regional programas de ingeniería. El Washington Accord y la Alianza Internacional de Ingeniería son entes que se encargan de regular la calidad de los programas de ingeniería y establecer mínimos de calidad sobre qué deberían hacer las personas ingenieras una vez que se gradúan de esos programas, ¿verdad? Entonces, un perfil de salida. Exactamente, y en este perfil de salida justamente lo que promueven, lo que buscan es que los programas académicos faciliten una formación integral, es decir, que no se enfoquen solo en lo técnico y en competencias técnicas, sino que se enfoquen también en estas habilidades para la vida que son fundamentales tanto para el éxito laboral de esa persona como para que puedan resolver los grandes retos que enfrentan las sociedades modernas. Entonces ese es el trasfondo de lo que buscan estas agencias y el tema de la formación integral y los resultados de aprendizaje. Cuando yo empecé a trabajar en esta asignación ya existía un proceso previo que habían desarrollado colegas del Centro de Desarrollo Académico. Sin embargo, con el paso de los años empezamos a detectar oportunidades de mejora y este proceso se llevaba a cabo apoyándose en la plataforma institucional que es el TEC Digital, que era muy valiosa y apoyaba el proceso, pero como le digo, fuimos identificando nosotros, las personas docentes y también los pares evaluadores cuando llegaban a visitar las carreras. Y bueno, a partir de esto nace la necesidad de hacer un rediseño del proceso de evaluación de atributos, que así le llaman las agencias, pero en general son resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son definidos como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que tienen que tener las personas estudiantes una vez que finalizan su proceso de formación. Entonces esa es como la definición estándar. Justamente en ese momento yo estaba iniciando mi investigación o el proceso de búsqueda de doctorado y surgió la oportunidad de desarrollar esta herramienta y este proceso en el contexto de mi formación de doctorado y bueno, así es como propongo este proyecto de desarrollar una herramienta de analíticas de los aprendizajes para apoyar la mejora continua. Y justamente el objetivo de esta herramienta era facilitar un proceso de evaluación estandarizado, ¿verdad? Que nos funcionara a toda la institución, que permitiera demostrar a la agencia que estábamos cumpliendo con el desarrollo de estas competencias, pero también que nos permitiera a nosotros como institución vernos hacia adentro y decir, estas son nuestras tendencias, este es el logro de nuestros resultados y que de verdad todo este esfuerzo funcionara para la mejora continua. Ese era nuestro interés, por un lado, cumplir con la acreditación, pero también mejorar la calidad del proceso educativo. Es así como en los últimos 5 años he estado trabajando como coordinadora de este proceso en colaboración con una colega del Centro de Desarrollo Académico, Marta Quesada, y al mismo tiempo he ido desarrollando investigación en torno a cómo evaluar resultados de aprendizaje a través del uso de este tipo de herramientas como son las analíticas del aprendizaje para lograr consolidar un enfoque más sistemático de cómo desarrollar estos procesos
pero siempre con el foco de la mejora continua. Mónica, comentanos cómo se llevó a cabo el proceso de diseño de la herramienta. Bueno, para el desarrollo de esta herramienta tomé como referencia un marco de diseño que se llama el Integrative Learning Design Framework, que es el marco de diseño integrativo para el aprendizaje. O sea, esa es la traducción que le daría, que tiene 4 fases. La primera fase es la exploración de cuáles son las necesidades del contexto educativo y de los usuarios de la herramienta del proceso. Bueno, en la segunda fase, que es la fase de acción, lo que se desarrollan son prototipos de la herramienta, y en la tercera fase lo que se hace es la evaluación del impacto que tuvo la herramienta en función de los objetivos establecidos. Pero sí es importante decir que el foco, o sea, que se utilizó este marco, pero para ir más allá del desarrollo de la herramienta y más bien enfocado en el proceso y en cómo este proceso, apoyándose en esta herramienta, podría llevarnos a la mejora continua. Entonces, ese fue el marco que se utilizó, y es importante decir que en la primera fase, que la tónica de todo el proceso de diseño, y esto es demasiado importante, creo que es como el aprendizaje más grande y también el punto de partida, siempre fue involucrar al profesorado y a los distintos actores relevantes en el proceso, desde la fase de diseño hasta la fase de evaluación, porque es una herramienta que va a ser utilizada por el profesorado, entonces tenía que ser diseñada de la mano con el profesorado. Entonces, si bien es cierto, obviamente existió una revisión de literatura, de mejores prácticas para el desarrollo de este tipo de procesos y de herramientas, se hizo una consultoría con un experto evaluador de Canadá que había sido el diseñador del método de evaluación de resultados de aprendizaje para la agencia canadiense, y también analizamos distintos comentarios, los comentarios que nos habían hecho los pares evaluadores. Entonces, sí había como este apoyo teórico y vivencial, pero también nosotros desde el inicio le preguntamos a los docentes, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cómo se sentirían cómodos haciendo esto? ¿Verdad? El usuario es siempre lo más relevante, y eso tal vez lo podemos conversar más adelante en la parte de lecciones aprendidas de esto, que el usuario siempre va a ser lo más relevante, y en este caso el principal informante son las personas docentes. Entonces, si bien es cierto, nosotros queremos impactar el resultado de aprendizaje en el estudiante, eso solo se logra a través de las personas docentes. O sea, que estén convencidos de que esto funciona, que estén convencidos que esto realmente está atendiendo sus necesidades. O sea, que sí está bien, responde a las acreditadoras, considera los aprendizajes que hemos vivido en los últimos años, sí se toma la teoría como base, pero siempre el centro fueron las personas docentes. Estás escuchando Dedum Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. En esta exploración que hicimos, nos dimos cuenta que habían varias cosas que eran muy relevantes. Primero, de siempre involucrar a las personas docentes, pero también era fundamental generar un documento escrito, una guía, que permitiera utilizarla de manera regular, casi como una herramienta cotidiana, de cómo era el proceso, quiénes eran los encargados, los responsables. Y esta guía tenía que estar totalmente alineada con la normativa institucional, ¿verdad? Entonces, esas eran como las metas que nosotros definimos en esta fase de exploración. Y otra cosa también que definimos, los instrumentos de evaluación tenían que ser válidos y confiables para que las personas docentes confiaran en el dato que iban a obtener. Es decir, que el profesorado dijera, no, esto se hizo de manera rigurosa, entonces yo confío en ese dato.
¿verdad? Pero también tenía que tener otra característica, y era que tenía que ser una evaluación ágil que facilitara hacer el proceso de asignación de puntajes de manera expedita para los docentes, porque tenían mucha carga laboral. Y finalmente, la herramienta ya de analítica de los aprendizajes iba a ser desarrollada por el TEC Digital, que tiene ya un sistema de trabajo muy interesante, donde trabajamos con 2 personas de diseño que se encargaban de toda la parte de pensar cómo iba a ser esa interfaz con el usuario, y una persona desarrolladora que se iba a encargar de desarrollar la herramienta y también de darle soporte. Y conversamos siempre con ellos desde el principio que los usuarios eran lo más importante, entonces de que el desarrollo de la herramienta tenía que ir de la mano con escuchar al profesorado constantemente, ¿verdad? En la segunda fase, que era la acción, ahí ya fue cuando diseñamos los instrumentos de evaluación. Esto se hizo a través en una primera fase, de un estudio cualitativo donde hicimos talleres en los que participaron. Por ejemplo, si íbamos a trabajar el tema de comunicación, ¿verdad? Vamos a trabajar el instrumento de comunicación. Entonces invitábamos a personas ingenieras, pero también personas de lingüística, docentes de, por ejemplo, de enseñanza del inglés. Hacíamos talleres con una serie de indicaciones básicas para poder generar los indicadores del instrumento de evaluación. Una vez que hicimos esos talleres y que teníamos ya un conjunto de indicadores para cada escala, pasamos a una segunda fase, que fue un proceso de jueceo de expertos. Entonces contactamos a otros profesionales que no fueran los mismos de los talleres y que permitieran, que nos dieran realimentación, pero lo que queríamos ver era si entre ellos estaban de acuerdo en que esos indicadores realmente reflejaban el resultado de aprendizajes desde la definición, ¿verdad? Y entonces ahí calculábamos un índice que se llama capa de Fleiss, y cuando no nos daba óptimo volvíamos a hacer el taller, llevábamos la realimentación del otro grupo de expertos, y así hicimos varias iteraciones hasta que tuvimos unos indicadores de capa de Fleiss buenos, ¿verdad? Que nos decían, no, si los jueces están de acuerdo con que este conjunto de indicadores miden lo que queremos medir. Una vez que hicimos eso, hablamos con las 9 carreras con las que estábamos trabajando, hicimos un estudio piloto. Entonces varias gente se ofreció y bueno, tuvimos una buena cantidad de datos, y ya a partir de eso calculamos las propiedades psicométricas de esos instrumentos. Entonces ya dijimos, bueno, sí, tiene buena confiabilidad, o sea, mide de manera consistente lo que queremos medir. Y también hicimos otras pruebas como de validez de constructo. Entonces vimos que eran instrumentos unifactoriales, que ese era el propósito nuestro, es decir, que ese instrumento medía una única cosa y esa única cosa era comunicación. Entonces todos esos datos nos dieron muy bien, y bueno, ese estudio está ahí esperando ser publicado, pero ya nosotros dijimos, ok, estos instrumentos parece que miden lo que quieren medir de manera consistente. Entonces los profesores dijeron, bueno, ok, ya empecemos con evaluación. En esa misma fase de acción hicimos 2 cosas más. Hicimos una guía metodológica para definir el proceso, que constaba de 4 etapas. La primera etapa era el mapeo, es decir, mapear esos resultados de aprendizaje en los currículum, en la malla curricular. La segunda fase era cómo hacer el proceso de evaluación, dónde se hacía, cómo se hacía, quién lo hacía, y todo el entramado burocrático para eso, porque tiene que ver con las disposiciones normativas institucionales, que tenía que estar aprobado por el consejo. Nosotros garantizamos que siempre pasara por los consejos, porque tiene que ver también con el compromiso de cada carrera y cada escuela, de bueno, nosotros vamos a hacer esto cada semestre, estas son las personas responsables de hacerlo. O sea, la metodología en sí misma iba generando como un involucramiento de todo el profesorado en el proceso, porque si queremos promover una formación integral y mejorar los resultados de aprendizaje, necesitamos que todos estemos como en el mismo canal. Y finalmente, la última etapa era la generación de un plan de mejora, es decir, que cuando no cumplíamos las metas
cómo vamos a abordar eso, qué vamos a hacer, cómo hacer ese análisis de los datos, etc. Esta metodología fue validada a través de un grupo focal con usuarios y fue aprobada posteriormente. Una vez que fue validada, incluso hicimos una publicación de cómo se hizo la validación y esto fue al Consejo de Docencia y las personas que participan en el Consejo de Docencia dieron su visto bueno de ok, vamos a hacer este proceso de esta manera. Eso fue lo que hicimos en la etapa de acción y lo más importante, bueno, no lo más importante, las tres cosas están como una triada ahí de un mismo nivel de relevancia, pero ya fue el desarrollo de la herramienta como tal. Entonces se hicieron una serie de actividades con los distintos actores, porque tenemos varias figuras. Tenemos a los coordinadores de escuela y tenemos a los docentes. Entonces hicimos un levantamiento de requerimientos en conjunto con el TEC Digital para saber cuáles eran las necesidades administrativas, es decir, desde el SEDA para la gestión y el proceso de acreditación como tal, de las personas coordinadoras, que son las que se encargan de dialogar con todos sus colegas. Nosotros hablamos con los coordinadores y ellos a su vez hablan con sus colegas, y ya propiamente con los docentes. ¿Cómo tenía que hacer esa herramienta para facilitarles el trabajo? Ya en el 2024 empezamos con la evaluación del impacto, es decir, empezamos a hacer talleres participativos, entrevistas. Se ha generado una dinámica muy positiva donde las carreras nos hacen memos diciendo cómo necesitamos que hagan estas correcciones a la herramienta para que sea de mayor utilidad para nosotros. Y bueno, a través de ese conjunto de datos nosotros también hemos ido mejorando la herramienta de mejora continua. Entonces, haciéndole honor a... Exactamente. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta en el desarrollo de estas herramientas, y es que ellas también necesitan constante soporte, constante feedback, actualización para mejorar la herramienta y que realmente le sirva a los usuarios, porque si no, entra en desuso. ¿Sabías que? El DEDUN articula proyectos de acción social, investigación y docencia que contribuyen a las acciones de formación de docentes universitarios. El proceso de rediseño de la herramienta, pero también del proceso de evaluación de resultados de aprendizaje, inició en el 2022 y ha involucrado la participación de aproximadamente 10,000 estudiantes que pertenecen a 9 programas de ingeniería, y que en estos programas de ingeniería enseñan más o menos 153 docentes, pero es importante decir que este rediseño no solo incorporó a las carreras que se van a acreditar, sino también a las escuelas que imparten cursos de servicio. Entonces es un trabajo que se hace con las ingenierías, pero también, por ejemplo, con la escuela de matemática, física, química. Sí, es un proceso muy interesante porque involucra a todas las personas docentes que se encargan de la formación de esas carreras de ingeniería. Mónica, ya nos comentaste acerca del diseño de esta herramienta. Hablamos también del proceso. Me gustaría saber cuál es el aspecto innovador de la investigación que estás realizando. La investigación en Learning Analytics o analítica de los aprendizajes ha ido incrementando en los últimos años y se ha consolidado como una herramienta con un potencial de mejorar el proceso educativo muy alto. Sin embargo, dentro del área hay algunas brechas o vacíos ya propiamente en lo que es la investigación, porque como le comentaba al inicio, la definición de analítica de los aprendizajes es la medición, recolección, análisis y visualización de los resultados de aprendizaje para mejorarlos, es decir, para mejorar el proceso educativo, para mejorar esos resultados de aprendizaje. Y resulta ser que revisiones sistemáticas de literatura han evidenciado que la mayoría de estas investigaciones se enfocan en cómo procesar los datos,
qué tipo de tecnologías o estadísticas se pueden utilizar para analizarlos. Por ejemplo, lo que le comentaba en un inicio, técnicas de data mining. Pero muy poca investigación se ha enfocado en estudiar cuál es el impacto realmente en el proceso educativo. Muy pocas investigaciones, por ejemplo, estudian qué son los resultados de aprendizaje. Propiamente no hay una definición teórica consensuada y estandarizada de resultados de aprendizaje, y muy pocas investigaciones pretenden intervenir los contextos de aprendizaje. Entonces se ha desarrollado investigación muy interesante en torno al tema, pero está esta brecha de, bueno, ¿cuál es el impacto tangible en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las brechas es cómo se llevan a cabo estos procesos de evaluación de resultados de aprendizaje. Típicamente en la literatura, cuando se habla de resultados de aprendizaje, se tratan de manera equivalente, por ejemplo, a nota final del curso, número de clics o deserción, pero no hay una definición unificada de resultados de aprendizaje, a pesar de que se habla de resultados de aprendizaje. Esos son como las dos grandes brechas. ¿Cómo se miden esos resultados de aprendizaje y cuál es su impacto? El impacto del uso de estas herramientas en los resultados de aprendizaje o el contexto educativo. En ese sentido, la investigación que estamos realizando tiene como propósito el uso de medidas válidas y confiables para la medición de resultados de aprendizaje, con el propósito de identificar cuáles son las mejoras al proceso educativo. Esta investigación tiene como propósito atender estas brechas que hay en el área de investigación. Uno de los grandes retos a la hora de medir resultados de aprendizaje es cómo se concibe un resultado de aprendizaje. En el caso de nuestro estudio estamos utilizando la definición que da el Acuerdo de Washington, que también es coherente con la definición que se da en la literatura, que es este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las personas, estudiantes, tienen que tener una vez que finalizan su proceso de formación. Pero también en la literatura aparecen otras formas de medir resultados de aprendizaje, como ya les decía, o se homologan con calificaciones, pero también se utiliza mucho lo que son medidas indirectas. ¿Qué son medidas indirectas? Son medidas de autorreporte. Esto significa cuando una persona estudiante se autoevalúa, es decir, por ejemplo, yo creo que yo soy muy bueno comunicando ideas. Entonces yo me puntúo a mí misma en ese indicador, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de medidas, a pesar de que son muy fáciles de conseguir, conllevan un sesgo, porque típicamente las personas tienen una percepción un poco inflada de sus habilidades. Entonces no es una medida objetiva que realmente nos pueda decir logró o no el resultado de aprendizaje, sino más bien es una cosa de cómo percibo yo que soy en esa habilidad. Y esto también puede ser más bien un reflejo de qué tan satisfecho o qué tan satisfecha me siento yo en un curso. Cuando me preguntan si creo que en este curso desarrollé, por ejemplo, la habilidad o el resultado de aprendizaje de ética, sí lo desarrollé o no, pero es una medida muy subjetiva, no está realmente midiendo el logro, ¿verdad?, de ese resultado de aprendizaje. Tenemos también las calificaciones, que el problema de las calificaciones, por ejemplo, una calificación final, es que engloba un montón de aspectos relacionados con el proceso educativo y que son particulares a cada docente. Por ejemplo, si un docente utiliza metodologías activas, evaluación auténtica, distribuye su evaluación a lo largo del curso con distintas actividades o metodologías más activas, pero por otro lado tenemos otro profesor o otra profesora que lo que hace son 2 exámenes parciales y 1 final. Entonces, a pesar de que estamos utilizando las 2 notas del curso, detrás de esa calificación hay un proceso de mediación pedagógica totalmente distinto y nosotros no tenemos control para saber cuáles son las características de ese proceso de aprendizaje, ¿verdad?, que va a variar de docente a docente. Y finalmente tenemos medidas directas de resultados de aprendizaje, que es cuando la persona docente hace una observación de una evidencia educativa
y observa esa evidencia utilizando un instrumento, idealmente que sea válido y confiable, para poder observar si ese estudiante realmente está alcanzando lo que se define en ese instrumento de evaluación, esos indicadores. Por supuesto que este tipo de medidas directas son óptimas para poder medir el resultado de aprendizaje. Permite generar grandes cantidades de información estandarizada que es comparable a nivel institucional, que podemos decir, bueno, por ejemplo, en esta carrera obtuvimos estos promedios y en esta otra estos otros, pero estamos utilizando el mismo instrumento, entonces nos permite hacer comparaciones, nos permite llevar un registro histórico y sabemos de dónde está saliendo el dato. Entonces, optamos por utilizar medidas directas. Otra de las razones por las cuales optamos por utilizar medidas directas es también porque los principales usuarios de la herramienta de analítica curricular son las personas docentes. Entonces, este tipo de abordaje les hace reflexionar en, primero, ¿cómo voy yo a mediar este resultado de aprendizaje en mi curso? ¿Cómo voy a fomentar la ética en mi curso? ¿Qué tengo que hacer para mediar la ética en un curso de ingeniería? ¿Cómo voy a medir esto? Y por supuesto que una vez que obtenga los resultados, como ha estado en estrecha relación con el proceso de mediación y de medición, puede decir, bueno, a partir de estos datos de mis estudiantes me doy cuenta que esto lo tengo que mejorar. Por ejemplo, en tal indicador, mis estudiantes no están logrando un resultado óptimo. Entonces puedo ver, ¿es acaso mi estrategia pedagógica o es que los estudiantes no están logrando alcanzar el nivel realmente? Y si es la segunda opción, ¿qué puedo yo hacer para que en el próximo curso o incluso en este mismo curso yo poder apoyar a mis estudiantes en el desarrollo de esta competencia? Ese sería, creo que el primer aporte de este estudio, que está utilizando medidas directas, pero no solo son medidas directas, sino que cuentan con buenos indicadores de validez y confiabilidad con el propósito de obtener medidas objetivas para la toma de decisiones. Y lo segundo, generar estos procesos de evaluación, es decir, llevar a cabo todo el ciclo de diseño de la herramienta desde su concepción, implementación, pero también evaluación, para poder identificar si realmente se generan acciones de mejora. Ya presentamos en un congreso que es muy importante en el área de analítica de los aprendizajes, que es LAC. Presentamos los resultados de esta evaluación y ya presentamos a la comunidad académica y científica primeros resultados sobre cuáles son las acciones de mejora que se pueden identificar a partir de este proceso. Creo que esta es como de las primeras iniciativas donde se pueden identificar cuáles son esas acciones de mejora que se formularon a partir del uso de la herramienta. Una de las cosas que me llama la atención, que has mencionado mucho, las necesidades del docente, que no se le recargue de trabajo al docente, que la herramienta sea accesible al docente, como muy del día a día del docente esto. Entonces es una herramienta y el objetivo de ustedes está muy dirigido a eso, a colaborar de la mano con el docente. Es un trabajo muy de la parte humana, muy de las necesidades, ¿verdad? Que a su vez, porque no es que solamente va a beneficiar a los docentes, va a beneficiar a los estudiantes a que logren los aprendizajes esperados, ¿verdad? Sí, Carolina, de hecho, usted ha mencionado varias cosas que son muy importantes. Primero es que este tipo de herramientas son para apoyar a las personas docentes, justamente para proporcionarles datos, idealmente que sean objetivos, para que puedan tomar decisiones, para que puedan guiar la toma de decisiones. Y es totalmente cierto esto que me dice de la parte humana, porque el desarrollo de la herramienta no es tan complejo como todo lo que implica la parte más personal, es decir, cómo dar ese apoyo a las personas docentes, cómo hacerles sentir escuchados, cómo escuchar sus necesidades de manera tal que la herramienta realmente responda a las necesidades identificadas y que no sean, como en nuestro caso, ¿verdad?, que esta herramienta nace
para dar respuesta a un proceso de acreditación, pero que no sea únicamente para la acreditación, sino que la lógica que hay detrás de esa solicitud de la acreditadora es muy valiosa, que es promover una formación integral, que las personas estudiantes se sientan motivadas en entornos de aprendizaje, que utilicen casos reales de su futuro profesional, que les entrenen en cómo atender distintos escenarios en contextos reales de aprendizaje, ¿verdad? Y justamente este tipo de evaluaciones encamina al profesorado a tener que utilizar cierto tipo de herramientas, a tener que reflexionar en si los contenidos se pueden impartir de otra manera, en cómo poder generar andamiajes de aprendizaje que sean más propicios para el desarrollo de estas habilidades. Y en el caso del tecnológico es muy, muy interesante porque estamos hablando de carreras de ingeniería, donde el componente técnico es muy pesado y muy relevante, ¿verdad? Por ejemplo, aprender a construir un puente, ¿verdad? Tienen que saber la parte técnica muy bien. Pero, por ejemplo, cómo yo mientras enseño a construir puentes, a la vez le enseño a mis estudiantes a hacer un reporte para distintas audiencias de la construcción de ese puente. ¿Cómo puedo comunicarme, por ejemplo, con la persona que hace el contrato, con personas que trabajan ya más a nivel de gestión o política de municipalidades? ¿Cómo me puedo comunicar también con las personas que se encargan ya de la construcción del puente? Y es algo que está totalmente entrelazado con la parte técnica, solo que este tipo de evaluaciones y este tipo de herramientas facilitan la reflexión sobre, bueno, si están relacionados, ¿cómo hago yo esa asociación en mi curso y cómo enseño yo eso en mi curso, ¿verdad? Entonces eso abre esas preguntas y esos cuestionamientos en el profesorado. Las mejoras que nosotros detectamos a través de las entrevistas justamente van en ese sentido. Si bien es cierto, aún existe resistencia en el profesorado, ¿verdad? Sí nos dimos cuenta de que de las personas a las que entrevistamos sí nos reportan que les generó este proceso de reflexión de cómo puedo ajustar los contenidos de manera que yo vea la parte técnica, pero también vea el resultado de aprendizaje que yo quiero trabajar en mi curso. Por ejemplo, ética. ¿Ok? Cómo al desarrollar un proyecto X, por ejemplo, en una comunidad, ¿qué tiene que ver la ética con eso? ¿Cómo puedo yo enseñar la ética? Y entonces ellos nos decían que empezaron a usar estudios de caso. Entonces empezaron a usar estudios de caso con casos de colegas costarricenses o también de casos internacionales donde no hubo un buen manejo ético, cuáles son las implicaciones de eso, mientras que están aprendiendo cosas propiamente de la disciplina. También generan escenarios auténticos de aprendizaje, hacen prácticas ya como empezaron a hacer prácticas y utilizar estrategias como aprendizaje por proyectos, y se les escucha muy motivadas a las personas docentes en este ejercicio porque se dan cuenta que recurriendo a estas estrategias para que sus estudiantes logren el desempeño esperado en estas evaluaciones, también se dan cuenta que sus estudiantes están más motivados. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy, muy interesante de la Escuela de Física que están haciendo unos proyectos interesantísimos para fomentar el trabajo en equipo en cursos de física. Entonces empezaron a hacer un proyecto donde diseñan un cohete y entonces se hace toda una mediación para medir el trabajo en equipo, pero mientras tanto están teniendo una primera experiencia de, bueno, ¿cómo funciona un cohete? ¿Cómo aplico las leyes de la física para que esto me funcione, este artefacto funcione? Y en ese proceso también las personas docentes detectaban que los estudiantes estaban súper motivados. También otras oportunidades de mejora que detectamos fue en que reportaron en estas evaluaciones que hicimos para ver el impacto de la herramienta, es que tienen diseños instruccionales o planificaciones más alineadas, es decir, que haya una perfecta alineación entre el objetivo de aprendizaje
las estrategias y la evaluación, porque empezaron a detectar que tal vez obtenían resultados que no eran tan óptimos, pero tenían que ver con que no habían revisado la alineación de su currículum. Entonces ellos decían, tenemos ahora diseños instruccionales más ordenados, más alineados, estaban utilizando evaluaciones, distintos formatos de evaluación. Por ejemplo, reportaban utilizar evaluaciones no solo sumativas, sino también formativas. Y también es interesante que pudimos detectar que hay dos tipos de mejora continua, o sea, que solo el hecho de evaluar ya les pone a reflexionar, o sea, ya genera como la necesidad de reflexionar en cómo yo diseño o planifico mi curso. Y otra cosa muy interesante es que ya la parte de interpretación del dato también conlleva la necesidad de un acompañamiento, de, bueno, ¿qué me significa este dato? Es un número, pero ¿cómo puedo yo utilizar ese número para los próximos cursos que yo imparta? La parte del desarrollo de la herramienta obviamente lleva un proceso que fue el que conversamos hace un rato, pero lo más retador es el trabajo a nivel humano. Y en ese sentido yo podría dar algunas recomendaciones, y es que el proceso debe ser colectivo y participativo de principio a fin. Desde que se empieza a pensar en la herramienta, en su implementación y en evaluación, siempre se tienen que considerar a los distintos actores clave que participan en ese proceso. De lo contrario, se podría percibir como una cosa que se impone y ya eso puede perjudicar la implementación o el potencial que tiene esa herramienta para apoyar el proceso educativo. También es demasiado necesario un constante acompañamiento y espacios abiertos de realimentación, y aquí es donde entra esto de los equipos multidisciplinarios, porque, por ejemplo, en nuestro caso, yo soy psicóloga, mi compañera es educadora, y también en este proceso, por ejemplo, recurrimos a personas de estadística para decidir cuáles iban a ser los datos que se iban a reportar a través de la visualización de la herramienta. Necesitábamos de los diseñadores para saber cómo era la mejor forma de presentar los datos o de presentar los distintos aspectos de la herramienta. Y esto es algo que no mencioné, pero la herramienta sí definitivamente está diseñada para un usuario experto. Es decir, las personas tienen que saber para qué se hace el proceso, cuál es el alcance del proceso y cuál es la normativa que lo lleva para poder ir navegando la herramienta. Entonces, sí es una herramienta para un usuario experto, y por esta razón necesita muchísimo acompañamiento de las personas que desarrollan la herramienta. Y también hay que tener mucha apertura, porque en el uso de la herramienta se van detectando errores, ¿verdad? Y entonces es necesario que también las personas de desarrollo sepan que los usuarios van a dar realimentación constante en aras de mejorar la herramienta, y que hay que tener apertura a la crítica, ¿verdad? Y apertura a la mejora continua, ¿verdad? O sea, el cambio, la apertura a la disposición al cambio, que a veces... Exacto. Entonces, sí, entonces nosotros como gestores, pero también los desarrolladores, todos tenemos que tener una actitud de completa apertura para escuchar las necesidades de las personas. Otra cosa que es sumamente importante es el apoyo de las autoridades universitarias. Para tener un proceso que se pueda implementar de manera exitosa, como consideramos nosotros que ha sido este proceso, ha sido sumamente importante el apoyo de las autoridades que creen en el valor de la autoevaluación para la mejora continua, y en ese sentido tenemos el apoyo de la rectoría, de la vicerrectoría, del SEDA. También yo diría que es sumamente importante que el proceso esté totalmente alineado a la normativa institucional. De hecho, leía hace poco un artículo donde decían que una vez que esta herramienta esté totalmente entramada en el aparato burocrático de la institución, se puede decir que se tiene éxito. Entonces nosotras pensamos, bueno, entonces sí, vamos por buen camino con esta herramienta, y
Y ha sido muy interesante, eso no lo había dicho, pero el mismo Colegio Federado de Ingenieros, que es donde está adscrita esta agencia acreditadora, nos ha dicho en varias oportunidades que este es un proceso que ellos utilizan como ejemplo en la región para el desarrollo de la evaluación de los resultados de aprendizaje. Entonces eso ha sido muy positivo porque la agencia con la cual estamos trabajando para certificar la calidad nos está diciendo que este proceso ya se ha convertido como en un referente. Recientemente una escuela empezó a hacer una investigación-acción para fomentar las competencias en sus docentes para que ellos sean capaces de desarrollar en sus estudiantes las habilidades de comunicación en cursos de ingeniería propiamente. Entonces, creemos que todos estos son indicadores muy positivos de cómo el proceso, el uso de los datos va incentivando a los distintos actores para ir mejorando en general la calidad de la educación. Otra recomendación para instituciones o personas docentes o investigadores que quieran empezar a trabajar en esto es asegurar la usabilidad de la herramienta, es decir, que la herramienta sea fácil de usar para los usuarios, que tengan el apoyo suficiente. De lo contrario puede empezar a generar resistencia si es difícil de usar o si tiene errores o ese tipo de cosas hay que ponerle... Si tiende a fallar. Si falla, eso es demasiado importante, no es trivial. La herramienta debe facilitar el trabajo, pero sobre todo debe responder a necesidades de las personas docentes. Bueno, para ir finalizando tal vez como con las recomendaciones, comunicación transparente y constante con la comunidad universitaria. Siempre es fundamental que exista una persona a cargo del proceso, ¿verdad? Pero es demasiado importante que esa persona que esté a cargo del proceso no crea que es dueña del proceso, sino que es un proceso colectivo y que la comunicación tiene que ir siempre transparente y tiene que ir en ambas direcciones, ¿verdad? Y finalmente, creo que es una de las cosas más relevantes de decir, bueno, tenemos éxito o no en el uso de la herramienta, es la parte de alfabetización de los datos. Eso significa que el acompañamiento no solo tiene que ir dirigido en ¿por qué es importante esto que estamos haciendo? Bueno, sí, para la formación integral. En cómo es que se tiene que hacer el proceso y usar la herramienta. Ok, ahí también se necesita acompañamiento. Pero también en cómo usar los datos para la mejora continua. O sea, no es un tema trivial. Las personas docentes necesitan saber cómo uso yo ese dato, qué me dice a mí, cómo puedo interpretarlo. De lo contrario, solo se va a ver como un requisito para la acreditación y nada más, y ese no es el objetivo. El objetivo es poder obtener el máximo valor de un esfuerzo tan grande, tanto para la institución como para el profesorado. Bueno, quisiera ir cerrando esta entrevista que tuvimos con la máster psicóloga también y en proceso de doctorado, ¿verdad? O sea, la doctoranda Mónica Hernández Campos, quien labora en el CEDA, en el Centro de Desarrollo Académico del Tecnológico de Costa Rica, que nos habló sobre su investigación sobre analíticas de aprendizaje. Mónica, muchísimas gracias por estar con DEDUN Radio. En toda esta investigación, en todo este proceso, ¿cuáles han sido como los aprendizajes personales que has obtenido sobre el proceso, sobre los hallazgos? El aprendizaje más importante, tanto en el contexto de la investigación como el desarrollo de la herramienta para el tecnológico, ha sido darme cuenta que estos procesos pueden tener éxito si se reconoce que no son procesos individuales o aislados, sino que son procesos colectivos. O sea, que se necesita de verdad de la colaboración genuina de la gente. Por ejemplo, a nivel ya del tecnológico, el compromiso de las personas docentes, de las direcciones, de las autoridades, la disposición de docentes a los que les decíamos, ¿nos podrías ayudar con esto? Y que en muchas ocasiones en la mayoría de las ocasiones obtuvimos una respuesta positiva.
y también los docentes que nos mandaban memos y nos decían, aquí va una lista de todas las correcciones que necesitamos hacer, y que realmente mi compañera Marta y yo apreciábamos muchísimo, porque detrás de eso lo que hay es un deseo genuino por mejorar y por mejorar todos, ¿verdad? Como equipo. Entonces sí puedo decir, y siempre les decimos a las personas docentes, y tal vez podrían pensar ellos que estamos hablando por hablar, pero no, realmente creemos de manera genuina que este proceso ha llegado hasta donde ha llegado porque hay mucha gente que se ha invertido. Y hay mucha gente que ha querido ayudar, que ha querido colaborar, que ha tenido ideas súper buenas y las ha compartido de manera sumamente generosa, y que lo más importante en este proceso ha sido justamente eso, la generosidad, la solidaridad, y tratar siempre de construir la colaboración, por ejemplo, con los investigadores con los que estoy trabajando, con Isabel Hilliger, que se ha posicionado como un referente a nivel mundial en el tema de analíticas curriculares. Ha sido increíble trabajar con ella, es una persona sumamente generosa. Bueno, y también José Francisco Peñalvo, que es mi director, que me ha apoyado como en todo lo que he necesitado. O sea, definitivamente la investigación ha sido posible por la colaboración. Entonces, creo que ese ha sido el principal aprendizaje, y es un aprendizaje muy bello, diría yo. Eso. The Dun Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.